Muy buenas noches a todos, papás y mamás. De verdad, pues un placer para mí estar con ustedes hoy, comenzando pues este primer live chat del año. De verdad, para mí, pues como siempre les digo, es un honor compartir, especialmente hoy con dos invitados de lujo. Vamos a tener un tema súper interesante que estoy segura que muchos de ustedes y muchos de ustedes, papás, también, pues han tenido de algún dolor de cabeza relacionado con el tema del sueño infantil. Bueno, para acompañarnos hoy tenemos a Dalia Braverman y Dalia, ella es consultora de sueño infantil, asesora en control de esfínteres y educadora en disciplina positiva. Ella es fundadora de Durmiendo con Amor, Sleep Coaching y directora del Instituto Integral del Sueño. Bienvenida, Dalia. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que hayas aceptado y que estés compartiendo hoy con nosotros. Y también otro invitado de lujo, a cual pues yo le tengo también muchísimo cariño, gran amigo de la casa y desde hace muchos años también, que es el doctor Jorge Rueda Velázquez. Él es neurólogo pediatra, también es profesor universitario de neurología en la Universidad Anáhuac y pues también está con nosotros para compartir el tema de hoy que ya en breve les voy a comentar. Como les comentaba y les adelantaba un poquito el tema del sueño, pero hoy vamos a hablar de el sueño en los primeros años de vida, creando rutinas saludables. Entonces es bien interesante el tema, así que por supuesto comiencen a hacer sus preguntas dentro del chat y vamos a comenzar pues posteriormente luego a responderlas. Pero ya entrando en tema y como les comento, este tema va a estar, pero como digo yo, candente. En vez de quedarnos dormidos, creo que todos vamos a tomar café porque va a estar bien. Él nos ha pasado una noche en vela por uno de sus hijos o por algún sobrino o por algún familiar o por alguna situación en particular. Entonces, ya comenzando y quisiera preguntarle al doctor Rueda, ¿cuál es la definición de sueño infantil? O sea, ¿cuál sería como tal para que las mamás puedan entender fácilmente? Bueno, gracias, doctor Gilles Estanco. En verdad, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Agradezco la invitación. Y es un buen punto, es una buena idea comenzar la chat definiendo a qué nos vamos a dedicar. Todos dormimos, pero ¿qué es un sueño normal? Bueno, todo el mundo pensamos que el sueño es un periodo de reposo, de descanso intenso. Es todo lo contrario. El sueño es un proceso dinámico y bien dinámico. Es un proceso bien ordenado y al ser ordenado es predecible. Sabemos qué etapa sigue ahorita, cuál es la próxima y la siguiente. Es un sueño bien ordenado. ¿Qué es lo caracteriza? Bueno, en un periodo de sueño regularmente todos vamos disminuyendo de manera progresiva la atención que le damos al ambiente. Cada vez los estímulos de nuestro entorno nos hacen menos estímulo. También empezamos a bajar el nivel de actividad corporal. Regularmente adoptamos una postura, casi siempre es acostado, con los párpados cerrados, pero para que le llamemos un sueño normal, hay una condición indispensable. Este periodo debe de ser fácilmente reversible por la misma persona, es decir, él debe de ser capaz de despertar por sí mismo o, en el caso de los niños, por los cuidadores, sus padres que están con él. Esto es una condición inenarrable para que le llamemos así, un sueño sano. Excelente. Y un punto importante, por ejemplo, ¿por qué es diferente, por ejemplo, el modo de dormir de los niños a distintas edades? Nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, las mamás saben que el recién nacido duerme un poco más, que el bebé ya, pues ya a partir cuando ya es un lactante, comienza, por ejemplo, alimentación complementaria, ya después cuando tiene un añito, o sea, va a ser diferente, ¿verdad? Pero ¿por qué es diferente justamente este modo de dormir? Bueno, primero quisiera empezar diciendo un poco acerca de la estructura y el funcionamiento del cerebro. Resulta que el cerebro del niño cuando nace tiene la estructura casi completa, conste que dije casi, y en eso recalco. Es decir, está todavía en proceso de adquirir unas estructuras adicionales y sobre todo adquirir funciones más complejas cada vez conforme va avanzando la edad. ¿A qué me refiero con adquirir funciones? Todos sabemos que el cerebro tiene diferentes áreas especializadas en general, pero para que esas áreas funcionen tienen que poderse conectar a través de un cableado. Si estas conexiones se van dando de una manera progresiva, ordenada y adecuada, entonces el niño va desarrollándose de manera apropiada. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos evaluar en etapas pequeñas? Bueno, nosotros evaluamos
que el niño vaya desarrollando habilidades de movimiento grueso, fino, de comunicación a través del lenguaje corporal, lenguaje verbal, el manejo de sus emociones. Los niños nos deben de ir leyendo a nosotros, interpretando las emociones, caras, gestos, voces, tonos que hacemos, las palmadas cariñosas que les podemos dar. Y finalmente todo esto se resume en cognición a final de cuentas. Ahora sí, esto ayuda a explicar entonces por qué los niños van manifestando diferentes pautas de comportamiento conforme avanzan en la edad. Y el sueño no es la excepción. Las personas que acaban de ser padres o madres hace muy poco tiempo, casi todos recordarán que los primeros meses regularmente el niño duerme mucho, come, casi vuelve a dormir, tiene pocos periodos de actividad, pero regularmente después de los 3 meses, en 3, 4 meses en general, estos periodos empiezan a sufrir algunas modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se están llevando a cabo esas conexiones, finalmente. Afortunadamente, después de los 3 meses de edad o 4, ya los niños comienzan a dormir más de noche y estar un poquitín más activos durante las horas del día. Claro, en periodos muy cercanos a los 4 meses todavía duermen mucho y se mueven, bueno, están en menos actividad, pero déjenos avanzar en su edad y esto se va a ir invirtiendo cada vez más. Esta es una de las tantas maneras, el arreglo, las modificaciones que van siguiendo en los patrones de sueño. Es una de las tantas maneras en las que el cerebro nos expresa, estoy madurando. El cerebro habla, segurísimo que sí. Y esta es una de tantas formas en las que lo podemos interpretar. Total. Bueno, siempre lo sabemos que ya en los primeros años de vida prácticamente un bebé puede tener 1 millón de conexiones por segundo. O sea, y se ha visto justamente que es un periodo crítico, por eso es un periodo vulnerable, por eso el sueño es fundamental, más otras cosas que iremos hablando también acerca de la alimentación, otras rutinas, etc. Pero siguiendo también con el tema, le quiero preguntar a Dalia en ese sentido, por ejemplo, ¿cuántas horas debería dormir un recién nacido, un lactante más grandecito, etcétera? Bueno, me encantaría empezar diciendo que los rangos que les voy a dar son tal cual eso, son rangos. Siempre va a haber bebés que van a dormir un poquito menos o un poquito más y eso está bien, ¿ok? Son finalmente rangos. Todos sabemos que los recién nacidos duermen mucho, sin embargo, su sueño es errático. Este está distribuido un 50% en el día, un 50% en la noche. Podrían estar durmiendo entre 8 y 9 horas por la noche y tal vez 7 horas por el día, haciendo 5, 6 o 7 siestas. Más adelante, conforme van creciendo, el sueño diurno va disminuyendo y el sueño nocturno va aumentando y eso es una excelente noticia para los padres. Entre los 5 y los 8 meses tal vez podría estar durmiendo entre 9 y 10 horas nocturnas y debería estar durmiendo 4 horas divididas en siestas, en ese momento tal vez 3 siestas. Más adelante, entre los 9 y los 15 meses, podría estar durmiendo entre 10 y 11 horas por la noche y tal vez 2 siestas de 3 horas en total. Más adelante seguimos ya con la última etapa que les voy a dar de rango. Entre los 15 y los 24 meses tal vez deberían de estar durmiendo entre 12 y 11 horas por la noche y un total de 2 horas o 1 hora y media en siestas en el día, ya con una única siesta al día, que van a seguir haciendo hasta los 3 o los 4 años que suelen dejar de necesitar esta siesta. Excelente. Y también una pregunta, adelante, con mucho gusto, adelante, Jorge. ¿Se dan cuenta entonces que estas grandes modificaciones, como mencioné hace un rato, están hablando de la conectividad que se está dando? La doctora Jill Estanco mencionó una cifra, la Universidad de Harvard efectivamente da esto, hacen 1 millón de conexiones por segundo. ¿Y saben cuántas células puede haber? Millones, más bien billones incluso. Esto nos da una idea entonces de las grandes demandas metabólicas, es decir, de la gran necesidad de recibir una nutrición apropiada para poder soportar esta gran actividad y llevar a cabo todas estas modificaciones que nos acaban de mencionar. Es impresionante esto. Y por eso es tan importante la lactancia materna, es fundamental. Entonces, los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva, pero también es importante entender que la mamá se tiene que suplementar. Siempre lo hemos comentado con Jorge y con Dalia también muchas veces acerca del tema del DHA. Sabemos que el DHA en la leche humana por fuerza es directamente proporcional a lo que la mamá consume. Eso es lo que va a tener el DHA dentro de la leche. Entonces, es importante entender que tienen que consumir una dieta variada, correcta, adecuada. Si tienen alguna duda de qué tienen que hacer, cómo se tienen que suplementar,
acérquense a alguien que sepa de la parte de lactancia materna, puede ser consejería, un nutriólogo, su pediatra, para que les pueda orientar en ese sentido. Claro, la lactancia materna es fundamental. Cuando no se pueda, pues ya de alguna otra manera el pediatra se encargará también en ese sentido. Pero hay una cosa importante también dentro de la parte del sueño, y es que a veces la gente no entiende cuál es la función del sueño. Entonces, hay muchas funciones. ¿Cuáles serían esas funciones como tal que tiene el sueño? Bueno, durante el periodo de sueño, precisamente se repletan, se recuperan esos alimentos, esos nutrimentos esenciales para el sistema nervioso, de manera que pueda funcionar de una manera apropiada. Pero pasan otras cosas muy interesantes. Verán, durante los periodos de vigilia que tiene el niño, va desarrollando algunas actividades, hace algunas combinaciones de movimiento, emite algunas palabras, algunos sonidos, consigue algunas acciones. ¿Y qué creen? Durante el sueño, esos momentos se van rememorando, se van recordando de una manera subconsciente, claro. El niño no los está soñando, no se da cuenta que lo está haciendo, pero el cerebro está repite y repite. Las actividades, las conexiones que se dieron para llevar a cabo tal actividad, si funcionaron, esas se imprimen, esas se quedan. Las combinaciones de acciones, de movimientos, de sonidos guturales, en fin, que no fueron de gran utilidad, eso se desechan. En otras palabras, el cerebro hace economía metabólica también. Lo que me funciona, eso se queda. Lo que puedo soportar yo con el nivel de alimentación, lo mantengo. Lo que me cuesta muy caro, entonces eso se va. Además de que hace estas conexiones, a estas conexiones, por cierto, vamos a llamarle conexiones buenas o conexiones favorables, y las que desechan, pues ya dije, son las que no fueron útiles finalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué más pasa durante el sueño? Durante el sueño se van liberando muchas sustancias, sustancias que ayudan al crecimiento tanto del cuerpo, pero también el crecimiento cerebral. En esos primeros 2 años de vida que he mencionado como una fecha importante, el cerebro aumenta de tamaño de una manera impresionante. Claro, después lo continúa haciendo, pero a una tasa ya menor. Ese es el momento en el que hay gran aumento de volumen y eso está relacionado con gran producción de células y una impresionante formación de esa conectividad, de esas conexiones. El último punto importante que quisiera mencionar está relacionado con esto. A ver, si hay gran actividad metabólica, grandes necesidades alimentarias, pues también hay muchos desechos. Si yo como mucho, pues desecho de la misma manera. Y eso se empieza a acumular. El cerebro tiene que limpiar esos fragmentos de células que ya no le sirven, esos desechos metabólicos, producto de la combustión de los nutrientes, y el sueño es un momento ideal para poderlo hacer. Hay células especializadas, hay sistemas completos para eliminar a esos desechos. ¿Se dan cuenta entonces de la gran importancia que tiene el sueño en los niños? Y esa es la razón por la que los médicos y los padres estemos vigilantes de que se cumplan los periodos de sueño que debería de tener su hijo en determinada edad, en la edad en la que esté corriendo en este momento. Pero me refiero a periodos de sueño útiles en calidad y, por supuesto, adecuados en cantidad también, como ya nos ha mencionado Dalia hace un momento. Me encantaría agregar algo a esto, Jorge. Como bien lo dijo en un principio, el sueño es un proceso dinámico, es un proceso evolutivo, va cambiando conforme va cambiando la etapa de desarrollo, pero también es un proceso social, en el que nosotros como padres podemos ir guiando a nuestros chiquitos y establecer hábitos de sueño sanos, que sin duda en un futuro nos lo van a agradecer. Totalmente de acuerdo. Claro. Una cosa que yo quiero preguntarle también a Dalia, bueno, y a Jorge también, es todas estas funciones pues van a ayudar justamente a la conectividad, al crecimiento del cerebro, a la recuperación, etcétera. Pero hay una cosa que pasa y es que las mamás luchan con el tema de las siestas. Entonces, por ejemplo, Dalia, ¿qué opinas de las siestas? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué el impacto de ellas? Si no quiere dormir siesta, ¿qué pasa? Bueno, las siestas son fundamentales, sobre todo en los primeros años de vida, en donde de verdad sí es recomendable que los niños hagan siestas, porque si no hacen siestas, no más siestas de las que necesitan, no necesitamos que hagan siestas de 3 horas, pero sí necesitamos que hagan siestas restauradoras, que por lo menos duren un ciclo de sueño completo, porque si no hacen siestas, los niños se van a empezar a sobrecansar. Y este sobrecansancio acumulado a lo largo de todo el día, Jorge no me dejará mentir, sueño no dormido es igual a sueño perdido, no lo podemos recuperar.
Pero si no hacen estas siestas, van a llegar muy cansados a la noche y eso sin duda va a repercutir en su forma de dormir por la noche. Entonces, si queremos que hagan siestas, hay varias formas de ofrecer la siesta para que sea más fácil de tomar. Me encantaría si me dejas darles algunos tips para que les sirvan en casa. No te adelantes, no te adelantes. Vamos a ver tips ahorita en un ratito. Okay. No te preocupes. Jorge, Ahora, creo que querías comentar algo también. Sí, yo quisiera apelar al auditorio. ¿Cómo se sienten después de haber tenido alguna actividad, este live chat, por ejemplo, y tal vez en los 30 minutos que siguen se echan un sueñito, tienen una pequeña siesta? ¿No se han notado que cuando hacen eso se les graba más fácilmente lo que acaban de vivir? La actividad que hicieron, lo que escucharon, lo que haya ocurrido, se les queda ese recuerdo más fácilmente. ¿Qué hicieron? Hicieron esas conexiones finalmente, esas conexiones que son importantes en el niño. Entonces, yo estoy de acuerdo, las siestas pueden ser necesarias. Hay edades, hay momentos en los que se hacen, hay momentos en los que ya no se hacen de manera rutinaria finalmente. Y eso, como dijo Dalia, pues también está bien. Cada persona, cada niño es independiente. Entonces, vamos a acostumbrarnos a ellos finalmente. Pero tratemos de favorecer esa formación de conexiones favorables o de conexiones buenas, ¿sí? En estudios, ya ven que a los médicos nos encanta hacer eso, ¿no? Entonces, en los estudios, cuando se ha revisado niños a través de estudios de imagen y algunos estudios psicológicos también, se ha encontrado que cuando los niños tienen estas siestas intermedias, tienen mejor desempeño, una mejor forma de desempeñarse en la escuela, memoria, aprendizaje, atención, eso se favorece. Y tan solo por tener periodos regulares y útiles, completos, incluyendo las siestas también, adecuados para la edad que ellos tengan, ¿sí? Entonces, a favor completamente. No, total. Y yo también, y a veces de adulto también. Aquí, Sí. bueno, una cosa para todos los papás que se están conectando ahorita, tanto mamás como papás que nos están viendo en este momento, nuevamente los invito, hagan todas sus preguntas. O sea, tienen dos expertos aquí en sueño y vamos a escuchar parte de los tips, pero todas aquellas cosas que ustedes quieren preguntar, por favor, háganoslas llegar y ahorita las contestamos dentro del tiempo que tenemos en el... Estamos hablando del sueño en los primeros años, creando rutinas saludables. Uno de los puntos importantes también dentro de lo que es la parte del sueño en general, o sea, no solamente el sueño, sino también otras cosas, es la parte de rutinas. Entonces, a mí sí me gustaría mucho que Dalia, por favor, nos ayudara. Yo sé que tú tienes muchos fans, especialmente que has ayudado también a muchos mamás y papás, también Jorge, pero sí nos gustaría que nos hablaras un poquito qué consideras una rutina saludable, cómo implementar una rutina saludable y luego vamos hablando también de los otros tipos. Bueno, de entrada decir que los seres humanos somos seres rutinarios, necesitamos de estas rutinas para organizarnos. Una pregunta que me hacen muy seguido es ¿desde cuándo puedo comenzar a establecer rutinas con mi bebé? Y en realidad la respuesta es desde que lo traes a casa del hospital. La clave es que estas rutinas sean flexibles. ¿Por qué? Porque el sueño en un inicio es errático. Nosotras también, como madres recientes, nos estamos recuperando, nos estamos organizando. Entonces, estas rutinas deben de ser flexibles. Por estas rutinas repetidas a lo largo de los días se van a volver un hábito. Y a eso es a lo que queremos llegar. Se van a volver regulares, se van a volver esperadas y van a organizar a nuestros pequeños y a nosotras también. A mí me encanta enseñarles unas rutinas que se llaman rutinas CASA, que es un acrónimo para C de comer, A de actividad, que sigue la actividad después de comer, S de sueño, después de la actividad toca dormir, A, mientras tu bebé duerme, aprovecha el tiempo para ti o en pareja, ¿ok? Para hacer algo que te guste, para descansar. Pero entonces, este es el orden en el que vamos a acomodar la rutina del día. Perfecto. Jorge, no sé si quieres complementar algo con la rutina. Sí, a ver, una palabra clave. Si estamos hablando de sueño y hablamos de rutinas de sueño, déjenme definirlas de esta forma para que se les quede. Son todas las acciones, una rutina de sueño son todas las acciones que nosotros podemos hacer para conseguir que el niño desarrolle un sueño sano, un sueño saludable. Todo lo bueno que podemos hacer para estructurarlo finalmente. ¿Ok? Y yo estoy completamente de acuerdo. Los niños requieren un orden en sus vidas, una estructura formada. Claro, efectivamente, con ciertos rangos. No voy a despertar al niño todos los días a las 7 de la mañana o algo, a lo mejor en fin de semana o algo, un poquito más tarde, media hora, una hora después, pero no a las 12 del día, por ejemplo, ¿no?
Recibo niños yo en el hospital que, bueno, por haber hecho periodos de ayuno prolongados y desvelo prolongado y otras cosas, han venido al hospital porque convulsionan finalmente, ¿no? Wow. Entonces, ¿puede llegar a ocurrir eso? Segurísimo que sí, pasa. No puede, sí ocurre, ¿no? Entonces, recordemos esta parte, pero sí es importante que nosotros aprendamos a estructurar la vida de nuestros hijos. ¿Y cómo voy a estructurar yo la vida de mis hijos? Pues primero estructurando la mía. Yo, como cuidador, como padre, requiero cierto orden también para podérselo transmitir a mis hijos. Me gustó mucho algo que me han mencionado. Estamos preparando a los niños ahorita como niños para su vida futura como adultos finalmente. ¿Okay? Lo que aprendan a hacer ahorita es fundamental. Y déjenme regresar otra vez a esos viejos 2 años. Si el cerebro se desarrolla de una manera muy importante en los primeros 2 años, lo que hagan o no o hagan en ese momento va a repercutir en su futuro como adulto finalmente. O sea que podemos hacer mucho bien o mucho mal, seguro que sí. Ocupémonos de hacer las cosas bien desde el principio, ¿sí? Bien. Me Gracias. encantaría complementar algo Adelante. que dijo Jorge, es que muchas veces como padres pensamos, esto se va a componer conforme ellos crezcan. Sin embargo, lo que me he podido dar cuenta a lo largo de estos años de atender chiquitos que duermen mal, es que los problemas de sueño no se resuelven conforme crecen, los problemas de sueño crecen con ellos. Total. Y hay Y otra ese es cosa. un problema grave. O sea, Hay hay que otra tener... cosa. A veces los problemas de sueño no son reconocidos como tales. Claro. ¿Por qué? Porque pensamos que se les va a quitar, ¿no? Que es parte de la adolescencia o es parte de ser niño nada más. Después va a ocurrir y no nos tomamos en cuenta. Y un problema de sueño, la realidad es que va a dejar muy afectado. Déjenme darles pequeñas estadísticas. ¿Saben en México qué qué porcentaje de niños tiene las horas de sueño que requiere o sigue las horas de sueño que requiere? Entre un 15 y un 20% apenas, Muy poco, apenitas. muy poco. Y si yo a un niño le quito apenas una hora de sueño, lo deprivo de sueño una hora, al día siguiente, además de que va a estar adormilado y otras cosas, de verdad va a tener muchos problemas de coordinación. En esas actividades que requieren movimientos finos, que requieren concentración, les va a fallar. Imagínense si esto lo hacemos de manera prolongada. Ahora, vamos a regresar a la realidad. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Cuántas horas tienen de déficit? Ya les dije lo que les pasa por una hora. Nuestros niños, y me refiero escolares y adolescentes, están deficientes de entre 2 y 3 horas. ¿Saben cuál es el futuro de ellos como escolares? Bueno, en sus etapas de escolar. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Por supuesto. Y no me refiero nada más a la pandemia. Estas estadísticas son desde antes, 2015, 2016. En la pandemia todavía empeoró un poquito más esta situación. Así que pongamos como padres atención en estos aspectos, ¿sí? Es que los problemas del sueño o el sueño muchas veces es subestimado. Era lo que decía Dalia. A veces, sueño perdido, sueño no hecho, sueño perdido. Y no lo vas a recuperar. Y uno dice, no, bueno, es que durmió más horas. No. Es que el momento es necesario. Nuevamente recordándole a todos los papás que se están conectando con nosotros, porque a veces no todos se pueden conectar al mismo tiempo, a veces por temas de trabajo, porque están durmiendo sus bebés, es muy importante, es a la parte del sueño. Entonces, recordando que hoy estamos hablando con Dalia Braverman y con el doctor Jorge Rueda, justamente acerca de lo que es el sueño en los primeros años y creando rutinas saludables. Ahora sí vamos a entrar así como que en todo lo que necesitan las mamás. Por favor, vayan haciendo sus preguntas, que vamos a ir contestando. Y importante, el tema de las rutinas, Dalia. O sea, ¿cómo tú harías una rutina para un bebé que acaba de nacer, por ejemplo, chiquitín? Y los tips que estábamos comentando anteriormente por el tema de las siestas, que te digo que pues dependen de cada bebecito. Ok, bueno, de entrada las rutinas de organización, de cómo organizar el día, ya platicamos sobre las rutinas casa, pero también están estas rutinas de transición que le indican a nuestros bebés qué es lo que sigue a continuación. Si tomamos en cuenta que el primer año de vida, sobre todo, es el año en donde más cambios hay, nos los podrá confirmar el doctor Rueda, lo mínimo que podemos hacer por nuestros chiquitos es dejarles saber qué sigue a continuación. Y para ellos son estas rutinas relajantes o de transición, en donde yo sí les pido que bajen los estímulos, que bajen las luces, por supuesto eviten las pantallas. Este es un tema del cual podríamos platicar un poquito más. De acuerdo contigo. No se recomienda el uso de pantallas antes de dormir, por supuesto no se recomienda el uso de pantallas para niños menores de 2 años.
Queremos que esta rutina siempre esté salpicada por la cultura, por las tradiciones de la familia. Eso va a ser absolutamente normal. Queremos que la rutina sea breve. Si la rutina es muy larga, nuestros chiquitos se pierden en las secuencias, las dejan de entender como una secuencia. Entonces queremos que sea breve y también queremos, y esto es muy importante y es la parte que más me gusta, que incluya un momento de conexión emocional en donde como padres estemos verdaderamente presentes. Solemos estar muy ocupados, sobre todo los que hacemos home office, estamos todo el tiempo ocupados, estamos todo el tiempo conectados. Entonces, dejemos este espacio para verdaderamente estar ahí, emocionalmente presentes con nuestros hijos, porque esto va a hacer que secreten evidentemente oxitocina, que se puedan relajar y que estén mucho más predispuestos a poder dormir. Excelente. Jorge. Sí, claro, una actividad importante y está relacionada con el uso de las pantallas también. Exposición a luz. ¿Qué se recomienda? Ya han mencionado, es importante tener interacción con los niños, evidentemente, estoy de acuerdo. ¿Hay algunos horarios que puedan ser más favorables que otros? Sí. La mañana, temprano, poco después de haber despertado, bueno, desayunan, se bañan, en fin, etcétera, los pone protector solar y ¿saben qué? Pasar un tiempo pequeño expuestos a la luz solar natural del día muy temprano ayuda mucho en la producción de ciertas sustancias que en el cerebro influyen mucho para la producción del sueño, finalmente, que se llama melatonina. Si yo hago estas exposiciones de luz solar diurna y durante la tarde y noche voy apagando las pantallas o voy reduciendo mucho la intensidad de estas, si es que todavía las tuviera que estar utilizando, esto ayuda a que el cerebro se vaya acostumbrando, vaya entrando en una etapa de, vamos a llamarle, de ensoñamiento, de preparación para llegar al sueño, ¿sí? Finalmente. Algo tan elemental como eso realmente puede ayudar mucho. Recuerden, siempre usen protector solar, ¿no? De cualquier manera, si no me van a decir, doctor, me dijo que hiciera esto y vienen con dermatoides solares, ¿no? Pero bueno, es una buena manera y es un método natural, no es dar medicamento, ninguna otra cosa. Es una ayuda adicional a las rutinas que nos han mencionado ya. Es súper importante el tema del, como comentas, de la parte de la exposición, pero por ejemplo cuando se exponen a la luz de la pantalla, es una luz azul, de alguna forma eso es como si estuvieras de día, como si estuvieras despierto. Otro problema con el home office también que ha pasado con el COVID es que todos tenemos las luces encendidas, que es como si fuera de día también. Entonces, de alguna manera, lo que dice Dalia, lo que tú comentas también, Jorge, o sea, es bajar la luz de manera progresiva, esa estimulación que te da de alguna otra manera alguna pantalla, algún juguete, que yo a veces digo que de verdad, y realmente para mí es una preocupación, porque si ustedes van hoy a cualquier sitio, se sientan en cualquier restaurante o en cualquier café o en cualquier parte, hay generaciones que lo único que están haciendo es mirando las pantallas. Entonces es muy importante entender que ese estímulo continuo que está allí realmente no permite el crecimiento y el desarrollo cerebral adecuado. Entonces después pensamos, y entonces todos terminan con Jorge o todos terminan con Dalia, a ver cómo resuelven el problema que pues creen que se resuelve dando la pantalla. Las pantallas, los bebés no deben estar sometidos a las pantallas, salvo que vayan a hacer un FaceTime con una abuelita que se enfermó y no pueden ver, o un familiar que está en Canadá o en Alaska, o no sé, en Rusia o en Japón, y pues hay que verlo a través de la pantalla. Pero si no, realmente el uso de pantallas no está recomendado, y perdón que sea tan contundente y tan enfática en ese sentido, en bebés menores de 2 años. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque lo veo todos los días, me impacta muchísimo, y entonces los bebés no duermen. Y después las mamás se preguntan por qué no duerme, o porque tiene un déficit, o porque hay alguna situación en particular, o trastorno de conducta que luego, después, pues termina en manos de Dalia dándole coaching, o Jorge arreglando otros temas más graves también. Perdón que insista que sea enfática, pero el tema de las pantallas es un problema. Ahorita se ha vuelto realmente una pandemia de pantallas. Entonces, sí es importante entender que a nivel mundial, la Academia Americana de Pediatría, pero también toda la sociedad en general, no permiten. Y obviamente, al no estar sometido a una luz adecuada, pues están despiertos y no permiten que justamente se preparen para el sueño. Pero una cosa importante también es el tema de las siestas, que era lo que estábamos hablando hace un rato, Dali. Y hoy te quería preguntar, porque yo veo mamás que luchan muchas veces con el tema de lo acuesto y se tienen que dormir, porque si no se duerme, entonces después en la noche no sé qué, entonces después yo no tengo tiempo para no sé qué. Se alteran, incluso se angustian si no duerme siesta.
Cuéntanos un poco de la siesta, cuéntanos un poco de los cronotipos, cuéntanos un poco con respecto a eso, qué es lo que podemos hacer y qué tips les puede dar a las mamás. Bueno, nuestro rol como padres es ofrecer la siesta. Sí tenemos que llevarlos a ofrecerles este sueño. Sin embargo, no los podemos obligar a dormir la siesta. Podemos crear el ambiente o predisponerlos a que sea más fácil que tomen esta siesta, como ofreciéndola en el momento correcto. Si la ofrecemos cuando no tienen sueño suficiente o cuando están sobrecansados, por supuesto les va a costar mucho más trabajo dormir esta siesta. Si los vestimos cómodos para tomar esta siesta en una pijama en la que se puedan mover bien, por supuesto va a ser más fácil que tomen esta siesta que si los acostamos a veces con atuendos que se ven hermosos, pero que ellos no están cómodos. Si ofrecemos esta siesta a partir de los 3 meses en un cuarto oscuro, también les vamos a ayudar a que produzcan más melatonina y a que puedan conciliar el sueño más fácil en esta siesta y a que la siesta también sea de mayor calidad y de mayor duración. Por supuesto, es importante el ambiente. La temperatura del ambiente también es importante. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesita descender su temperatura para poder conciliar el sueño. Entonces, siempre se recomienda un ambiente fresco. De entrada, también en los más pequeños por un tema de seguridad. No es bueno ofrecer sueño en una temperatura muy elevada porque aumenta el riesgo de padecer algún accidente al dormir, pero nadie puede dormir ni con frío ni con calor excesivo. Entonces, una temperatura fresca entre 20 y 22 grados, para climas más cálidos tal vez hasta 23 grados, para no desentonar tanto con la temperatura ambiental. Eso va, y obviamente hacer una rutina relajante antes de la siesta. Sabemos, a veces estamos inmersos en una actividad o salimos al jardín con nuestros chiquitos, y queremos llegar y ya, que se duerman, pero no funciona así. Necesitamos ayudarles a relajarse para poder tomar esta siesta y siempre saber que si no toman esta siesta podemos compensar. Si alguna de las siestas a lo largo del día no fue buena, adelantemos un poquito la hora de dormir para que no lleguen tan cansados y que la noche sea mejor. Excelente. Claro. Ahora, déjame bajarle un poquito el estrés a las mamás y a los papás. Y si mi hijo no está durmiendo siesta, ¿cuántas necesita? ¿Qué pasa? Calma. ¿Qué creen? Después de los 18 meses, o sea, después del año y medio, pueden dormir nada más una siesta al día. Híjole, llegan los 3 años de edad. ¿Qué creen? La mitad de los niños a los 3, 4 años de edad ya no duermen siesta. 50% de los niños a esa edad ya no la hacen. Subimos un poquito más la edad, 5 años. A los 5 años en adelante ya no duermen siesta, ya no la requieren. Recuerden que, ok, cada niño va a ser diferente, pero calma, tengamos esto como rango, ¿sí? A veces me preguntan, oiga, es que en serio, ¿cuánto tiempo debe dormir el sueño de la noche? ¿Cuánto tiempo debe dormir la siesta? Perdón, pero es que no hay tiempos establecidos. Ningún estudio de investigación ni nada nos puede decir con certeza, a tal edad, 5.8 horas es lo necesario. No, lo que conocemos son promedios. Las poblaciones de niños a determinadas edades duermen, así es como duermen en 24 horas. Ese es el número de siestas. Sacamos promediaciones y ya lo han mencionado. Varían las siestas de acuerdo a genética y de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la alimentación y otras cosas más que hacemos finalmente, ¿sí? Pero estos son rangos nada más. No podemos ser tan estrictos de meterlos enfundarlos en un horario riguroso, ¿no? Entonces, calma, no se angustien. Los papás a veces vienen así porque no está durmiendo su niño y el niño está a lo mejor, lleva peso, talla, desarrollo neurológico adecuado y los padres son los que están así más bien, ¿no? Entonces, calma, bajen. A veces el que tiene que tener la rutina mejor deberían ser los papás, porque también con el ejemplo, pues de alguna forma ayuda. No estoy diciendo que los papás vayan a dormir siesta, pero sí es importante ser flexible, que era lo que se comentaba al principio. Sí. Sin ser excesivamente flexible y sin ser excesivamente autoritario. O sea, siempre buscar el punto medio. Un día van a tener que poner un poquito más como de autoridad, otros días pueden ser más flexibles dependiendo de cómo. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, yo sé que las mamás siempre van a tener algún tema. Lo importante es que la rutina es fundamental. Y como ustedes comentaron y siempre lo hemos conversado, o sea, la rutina desde el momento en que ya el bebé llega a la casa y se comienza a instalar es lo ideal. Ya para volverla a corregir sobre la marcha cuesta un poquito más. No significa que no se pueda hacer, ¿no? Y ahorita, sí, otro punto que quería tocar, que ya habías tocado también tú, Jorge, es el tema de la alimentación. A veces parte de los alimentos que también se dan durante este periodo
para que ese bebé pueda tener de alguna forma pues un crecimiento y un desarrollo cerebral adecuado. Por ejemplo, ¿qué nutrientes recomendarías dentro de la dieta del bebé? Bueno, el cerebro, si nosotros pudiéramos retirar el cerebro de una persona viva, y no lo vamos a hacer evidentemente, y lo analizáramos, ¿qué creen? Más de la mitad del peso seco de ese cerebro es grasa. Particularmente, una muy abundante es la que conocemos como omega 3 o DHA. Así es como la conocen ya de manera comercial en el supermercado y en las farmacias y en los comerciales de la televisión, ¿no? Ya muchas marcas comerciales lo tienen así. Es más, hasta alimento para animales hay con DHA enriquecido con esto, ¿no? Entonces, el DHA es un elemento muy importante que forma parte de todas las células del cuerpo, pero muy particularmente del sistema nervioso. En el cerebro se deposita con mayor intensidad que en el resto del cuerpo y muy particularmente en la parte más anterior, que es, por cierto, la parte que está involucrada en el proceso de la cognición, del desarrollo intelectual fundamentalmente de los niños. El otro segmento muy importante donde hay gran depósito es en las retinas, en los ojos. Es muy útil para esto, pero es un elemento fundamental en esas. ¿Se acuerdan que hablaba de conexiones hace rato? Vamos a suponer que las conexiones fueran cables, nosotros les decimos axones. Bueno, el recubrimiento de este cableado, de estos axones, les ayuda a que el estímulo se conduzca más rápidamente. El DHA favorece esta acción. Las terminales de este cableado se llaman, donde se enchufan finalmente una célula con otra y se van comunicando, a eso se le llama sinapsis. Y las sinapsis están protegidas también por una membrana, y esta membrana es muy rica en DHA igualmente. Hay otro elemento también fundamental que se ha visto, que cuando se han dado enriquecimiento de ciertos alimentos, ciertos nutrimentos, con un elemento que se llama MFGM, el desarrollo de los niños es mejor que los que no lo reciben. Es más, cuando se ha llegado a comparar el desarrollo de los niños que recibieron este alimento enriquecido con niños que son lactados por la madre, o sea, que reciben leche humana de la madre, llevan un desarrollo muy parecido, se acerca un poquitito más al grado de desarrollo de los niños que son alimentados de manera natural, que es lo mejor que pueden tener los niños realmente. ¿Y qué es esto? Este alimento suena medio raro, MFGM. Bueno, nosotros conocemos a la leche, la secreción de los mamíferos, la leche humana, la leche de las vacas, también la conocemos como un elemento líquido y con una consistencia un poco grasosa. El corazón de esa leche son pequeños globulitos chiquititos, pequeñitas gotitas de grasa, y estas gotitas de grasa están recubiertas de una membrana muy particular. Esta membrana le sirve para poder transitar a través de todo el tubo digestivo y absorberse en la parte adecuada para que retire los nutrimentos especiales. Esta membrana que rodea los glóbulos de la grasa tiene muchos elementos, particularmente proteínas y particularmente grasas, que son buenas para el desarrollo del sistema nervioso central, y también tiene otras acciones, desarrollo con protección contra infecciones y otras cosas más. Pero ahorita estamos hablando de desarrollo del sistema nervioso. No, excelente. Entonces, Excelente. son alimentos que son importantes. ¿Y solamente estos? No. Hierro. Es fundamental que los niños reciban un aporte adecuado de hierro, que reciban un aporte adecuado de zinc, un aporte adecuado de colina. ¿Y quién va a ser el encargado de asesorarlas para esto? Acérquense a su pediatra. Su pediatra es la persona más apropiada para darles la asesoría y ofrecerles los mejores alimentos o las mejores estrategias de alimentación que les pudieran aportar estos alimentos realmente. Sí. Ya ha sido mencionado al principio, los primeros 6 meses, alimentación exclusiva con la madre tiene suficientes elementos para los requerimientos que tiene el niño en esa edad, los primeros 6 meses. Después ya vienen alimentos complementarios en donde se puede jugar un poco más. ¿Okay? Sí, pero importante entender, y eso ha pasado mucho, y es algo con el cual yo particularmente a veces pues, tengo siempre discusiones con las mamás cuando converso con ellas para poder de alguna forma orientarlas también con la parte de nutrición, y es que hay bebés que les cuesta. Nuevamente, el tema de la introducción de ciertos tipos de alimentos a veces no es fácil. Estamos hablando, por ejemplo, pescados, mariscos. Y hoy en día sabemos que ya el pescado a partir del 6º mes se puede introducir y todo, pero tienen que ser pescados ricos en DHA, y a veces el sabor, la textura, son cosas que no son tan fáciles. O sea, requieren un tiempo de ir ofreciendo, máximo hasta 10, 12 veces para que lo puedan tomar. Es importante, mientras estamos en esa etapa de que ellos están aprendiendo,
la mamá tiene que comerlo para poderlo ofrecer en leche humana. Si no no lo está amamantando, entonces buscar productos fortificados correctamente con las cantidades adecuadas para poder tener justamente una fuente de DHA. Y bueno, y el MFGM que está también en la leche humana, está claro, pero que hoy en día se ha logrado separar y se ha podido colocar también dentro de ciertos productos de origen ya bovino, MFGM, y que permite, como tú comentabas muy bien, tener un mejor perfil del neurodesarrollo a futuro. De verdad, pues estamos, ahorita que estamos súper interesante el tema, nuevamente recordándole a los papás que hagan sus preguntas, ya tengo unas cuantas, vamos a comenzar entonces la sesión de preguntas y respuestas en este momento. Recuerden que estamos con Dalia Braverman, que es consultora de sueño infantil. Ella también es fundadora de Durmiendo con Amor, Sleep Coaching y directora del Instituto Integral del Sueño, y con el doctor Jorge Rueda Velázquez, que es neurólogo pediatra. Entonces, todas las preguntas que nos quieran seguir haciendo, ya tengo aquí varias, vamos a comenzar a hacer. Fíjense, aquí tengo una, la pueden contestar dependiendo de, por ejemplo, fíjense, Alma nos pregunta y dice, mi bebé tiene casi 1 año y no duerme toda la noche de corrido. ¿Eso está mal? ¿Cómo puedo hacer que duerma más tiempo? Muy buena pregunta de Alma. Es bastante común. De hecho, no hay una etapa en específico en la que yo te diga, a partir de este momento tu bebé tiene que dormir de corrido, porque no. Hay muchos factores que considerar para que eso suceda, pero puedes modificarlo. Es algo a lo que puedes ayudar a tu bebé a que empiece a dormir mejor cada día. ¿Cómo? A través de rutinas, a través del ambiente adecuado y también enseñándole a conciliar el sueño de manera independiente. Esto es un punto que no hemos tocado. Cuando me refiero a enseñarles a conciliar el sueño de manera independiente, me refiero a ese último momentito en el que tu bebé hace la transición de estar despierto a estar dormido. Es decir, ese bebé lo van a llevar unos padres amorosos a su habitación o a la habitación de los padres a dormir, lo van a alimentar, lo van a apapachar, lo van a colocar en su espacio seguro para dormir, y esa transición de estar despierto a estar dormido, tu bebé es capaz de hacerlo solo. Vamos a ayudarle a que lo logre. Excelente. Okay. Anet nos pregunta y dice, buenas noches. Dice, ¿desde qué mes se puede introducir una rutina de sueño? Fíjense que la gente cree que no se puede introducir la rutina del sueño desde recién nacido. Entonces, es importante contestarle aquí a Anet. Como lo dijimos en un inicio, las rutinas las puedes comenzar desde que traes a tu bebé a casa del hospital, es decir, desde recién nacidos. Lo importante de estas rutinas es que sean flexibles. Acuérdense que para que una rutina funcione, debe de respetar la etapa en la que está el bebé, porque en realidad la rutina sirve para respetar los ritmos de ese bebé. No es impuesta por los padres. Totalmente de acuerdo. Es flexible. Ahora, adelante. Yo quisiera agregar, el niño, bueno, ya hemos hablado de que el sueño ayuda al desarrollo del cerebro. Okay. Oigan, ¿y desde cuándo empieza la maduración del cerebro? Desde toda la vida, es más, desde el útero. Y una vez que sale el niño, sea de término o prematuro, finalmente ese cerebro continúa avanzando de manera continua, si se dan las condiciones apropiadas, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hacer las acciones apropiadas para ayudar a desarrollar el cerebro? Desde pequeñito, desde que es recién nacido finalmente y está con nosotros, ¿no? Lo bañamos, lo cuidamos, lo apapachamos, lo alimentamos, lo todo, desde pequeño. El sueño es otra tanta, ¿no? Entonces esas rutinas se deben de empezar a implementar desde entonces. Créanme, por otro lado, le va a ahorrar muchos desvelos a los papás si empiezan desde muy tempranito. Si intentan implementarlas a los 6, 8 meses, también se puede, pero les va a costar más. Y ya llevaron un buen tiempo de desvelos. Entonces, háganlos desde temprano. Prepárense para lo que viene más adelante. Totalmente de acuerdo. Aquí nos hace Jacqueline otra pregunta y nos dice, ¿qué consejos podrían compartir para formar rutinas saludables de sueño en la crianza compartida? A veces es muy fácil que un bebé concilie el sueño cuando está cerca de mamá, pero resulta muy agotador que sea una tarea solo para las madres. Esto es algo que veo todos los días. La mayoría de las mamás trabajan o no pueden estar todo el tiempo y hay veces que nos ayudan a cuidar a nuestros niños. Yo lo que te quiero recomendar es de que le enseñes a tu pequeño, no sé qué edad tenga,
Pero si es muy pequeño, tal como lo dijo el doctor Jorge Rueda, hay que empezar desde un inicio que son un lienzo en blanco. Les ayudamos a que aprendan a conciliar el sueño de manera independiente. Va a ser mucho más fácil que otras personas también lo puedan dormir. Pero si tu bebé ya no es un recién nacido y no comenzaste desde un inicio, puedes comenzar ahora. Yo lo veo todos los días. Yo atiendo niños de hasta 6 años, en donde de verdad tal vez toma más tiempo, es una puesta en práctica, pero cambiar de hábitos siempre es posible. Hay que ser consistentes y hay que confiar. Esto es fundamental en que nuestros bebés son capaces de hacerlo. Jorge, si quieres agregar algo, porque, a ver. Sí, en la oficina a veces con cierta frecuencia les recuerdo, oigan, sus niños son eso, son niños, no son adultos chiquitos. Entonces, por favor, no los arrastren a las rutinas nuestras. Nosotros, adultos, malamente, nos desvelamos, tenemos pantallas, televisión, trabajamos, hacemos 1000 actividades de noche. Los niños no tienen por qué padecer nuestras conductas, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio les dije, cómo voy yo a instituirle hábitos al niño? Tengo que empezar por mí. Primero yo tengo que ordenar mi vida. Breve. Gilda, una cuestión. No, adelante. Muchas veces me dicen, ¿cómo en la guardería o en la escuela mi hijo sí logra dormir la siesta? Y en mi casa yo no lo logro dormir así. Es que de verdad lo veo en una cámara y mi hijo se acuesta y se duerme y lo hace perfecto. Y es porque les dan la oportunidad de hacerlo. A veces en casa nosotras no se las damos. A veces de verdad nosotras tenemos que cambiar la actitud y tenemos que creer que ellos sí pueden hacerlo para que lo puedan lograr. Sí, esa independencia es fundamental, ¿eh? O sea, y confiar en que el bebé lo va a poder hacer sin problema, que se tenga que adaptar un poquito, pero los bebés son muy flexibles. Eso es una ventaja impresionante del cerebro, justamente. Sí. Entonces, a esa edad. Otra pregunta, porque tenemos varias, aquí. Fíjense, otra pregunta que nos hace Sari. Ella está diciendo que su bebé tiene 2 años y me sigue despertando cada 3 horas pidiendo la leche materna, que si eso es normal. Y aquí lo voy a unir a otra pregunta antes de que continuemos para poder unirla, porque déjenme ver quién me preguntó. Y también hay otra mamá que también tiene el mismo problema, el bebé se despierta en la noche y al despertarse en la noche también tiene el tema, pero pide el biberón, ¿está claro? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Y contesto yo? ¿Contesta el doctor Rueda? Bueno. Inicia tú si quieres. ¿Cómo respondes ante ese despertar? Y cuando tu bebé se despierta, lo primero que haces es ofrecer el biberón o ofrecer una toma, pues entonces pues es lo que espera cada vez que despierta. Tú estás instaurando ese hábito, estás ayudando a instaurar ese hábito. Entonces, cuando despierte la siguiente vez, y primero intenta revisar otras necesidades, primero intenta ayudarlo a dormir de otra forma, porque no necesariamente requiera a esa edad 2 o 3 tomas. De hecho, muy probablemente a esa edad ya no requiera tomas nocturnas y estés alterando también su ritmo de hambre-saciedad y esté comiendo más por la noche de lo que está comiendo en el día o está haciendo tomas nocturnas, está haciendo una ingesta calórica por la noche que en realidad debería de hacer durante el día. Ahora, durante la noche, bueno, hay oscuridad. Y los niños tienen que aprender que efectivamente en esos periodos de oscuridad, pues lo más apropiado puede ser el sueño, ¿no? Eso es parte del aprendizaje de estas rutinas igualmente. Ahora, si se levanta y pide comida, pues es porque lo tiene. Entonces, ¿qué? ¿Se lo vamos a quitar de un golpe? No, no van a poder hacerlo de un golpe, ¿no? Tampoco. Pero pueden dar otras cosas. Si el niño está llorando y lo levantan de la cuna y lo cargan y lo mueven y todo, el niño ya obtuvo otra ganancia adicional. ¿Qué se sugiere? Traten de calmarlo si es posible ahí mismo en la cuna. Si es posible, no lo levanten, no lo alcen, no lo carguen, no le hagan otras cosas. El niño es perfectamente capaz de volver a retomar su sueño si permanece en ese sitio calentito, rico, acolchonado, sabroso, siempre y cuando pues, se le entienda que puede hacerlo, ¿no? A veces ocurre que el niño ya tiene 2 años, como en este caso, o tiene 8 meses, pero lo siguen tratando como de 3 meses, porque es su bebé, y su bebé pues, ya cambió. Así como los niños cambian de edad, nosotros también como padres tendríamos que ir cambiando en la manera como le ofrecemos los cuidados. Tenemos que ir creciendo o madurando igualito que a la par que el niño lo va haciendo también, ¿sí? También esos cuidados entonces deben de irse cambiando, deben de irse modificando. Lo que les fue útil a los 3 meses, pues no les va a ser útil toda la vida, ¿no?
Entonces, acostumbrémonos a eso igualmente y a ellos igual. Carlos, y me encanta que los papás siempre pregunten, y esta pregunta me es súper interesante porque de verdad la he visto en muchísimos foros, la veo en programas de televisión, la escucho en la radio, te la hacen las mamás a cada rato. Aquí dice, hola, me han hablado de ciertos coaches de sueño que hacen llorar al bebé para que aprenda a dormir solo. ¿Esto es recomendable? A mí me parece que el aprendizaje no está en el llanto. A mí me parece que siempre se puede enseñar a dormir de una forma acompañada, como harías con cualquier hito en el desarrollo, estando ahí. No necesariamente va a ser fácil, porque cambiar de hábitos, instaurar hábitos, suele ser difícil, nos suele costar trabajo, pero en cualquier tema, ¿no? Instaurar hábitos de ejercicio, de alimentación, nos cuesta trabajo, no es fácil, pero siempre podemos acompañar este aprendizaje. No sé si con eso respondí la pregunta. No, quería también hacer algún comentario. Lo digo porque, como les digo, o sea, los dejan llorar, que realmente a veces que terminan incluso que ni siquiera tienen vocecita los bebés. Y la idea es que incluso hasta con una pesadilla tienes que ir a apoyarlo, a ayudarlo, a quitarle ese miedo que pueda tener. Entonces, si el bebé está llorando, porque tiene alguna necesidad, algún miedo, alguna situación está ocurriendo. A veces las necesidades las llenan como las otras mamás que estábamos comentando anteriormente, con el tema siempre de, pues, o darle lactancia materna o darle el biberón. Entonces ahí comienza el hábito, pero inadecuado. Entonces ahí es donde comienza. No, o sea, por lo que me refieres, tú siempre puedes estar presente, no tienes que dejar llorar para que aprenda, porque además en el llanto no está el aprendizaje, el llanto no les está enseñando lo que quieres que aprendan, lo que quieres que aprendan es que dormir es un placer, que en ese momento están seguros, que en ese momento es de noche y que toca dormir. Entonces, al contrario, si nosotros acompañamos este aprendizaje, hacemos este aprendizaje algo positivo. No se trata solamente de dejar llorar por dejar llorar, sino más bien de enseñar algo. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera agregar algo. Oiga, pregunta al auditorio. Los niños pequeños, los lactantes y los preescolares y los escolares también, y los adolescentes, ¿hacen ansiedad? ¿Ellos tienen ansiedad también? Seguro que sí. La ansiedad no es nada más de los adultos y la depresión tampoco. No sé, esto es un mecanismo ansiógeno, el que han descrito realmente, ¿no? No conozco esa técnica, pero mucho cuidado, ¿no? Realmente. Están jugando con la salud mental de su hijo también, por otro lado. A futuro, a futuro. Sí, porque la manera de calmarse es a través de la comida o a través de otras cosas. Entonces hay que tener cuidado mañana también que otras cosas pueden entrar por la boca o por otros lados. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y como adultos somos reguladores de nuestros chiquitos. Entonces, creo que eso es fundamental. Total. Pero tiene mucha conciencia, ¿eh? O sea, no es fácil. Ser papá no es fácil. Entonces, uno viene con manual. Entonces, uno va aprendiendo sobre la marcha también. Lo importante siempre es asesorarse, preguntar. Hoy en día la crianza ha cambiado muchísimo de cómo era hace unos cuantos años atrás. Y yo creo que eso es fundamental, porque se le permite también al niño y se le respetan los derechos. Que también es fundamental. Aquí hay varias preguntas con el tema de la alimentación. Fíjense, aquí hay uno que dice, hay una hora, Javier pregunta, si hay una hora que sea mejor para que no le caiga pesada la cena a mi bebé. Su mamá le da de cenar a las 9 de la noche y no sabemos si por eso duerme poco en la noche. ¿Y a qué hora duermen, por otro lado, no? Duerme a las 9, ¿no? Entonces, no, se duerme a las 10, 11 más o menos, quiero apelar un poco a los dos en el tema. ¿Cómo sería una rutina? O sea, ¿cómo tendría que ser? Que tú hablabas de este acrónimo de casa, pero también, Jorge, o sea, el hecho también de comer y ir a dormir también tan tarde, por la edad, pues también puede ser todo un tema, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Ladies first. ¿O empiezo yo? Adelante. Recomendada para dormir hasta cierta edad, hasta los 6 años. A partir de los 4 meses y hasta los 6 años, ahora recomendamos para dormir es entre las 7 y las 8 de la noche. Entonces, si están dando de cenar a las 9, quiere decir que ya lo están haciendo un poco tarde. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería que la cena la tienen que adelantar para poder dormir a su chiquito en un horario más adecuado para su edad. Sí, van a tener que cambiar la rutina de ellos, porque si ellos están comiendo a las 9, significa que él come también porque ellos comen a esa hora. Y hay que hacer un esfuerzo. Si tienes un bebé, pues hay que hacer un cambio, ¿sí?
Me Lo quitaste las fundamental. palabras de la boca. Yo quisiera saber cómo son los horarios que anteceden a las 9 de la noche, ¿no? Hay, supongo que algunos problemas de esto. Por otro lado, los alimentos ricos en grasa durante la noche no son recomendables para los niños. Realmente les cuesta, les da muchos problemas para iniciar el sueño, por cierto. Eh, ¿Cuánto tiempo antes de que un niño duerma debería de recibir alimento, líquido, juego tranquilo, suave y tanto? Exacto. Entre 1 y 2 horas antes, tranquilamente, ¿sí? Si yo le doy este alimento ahorita y pretendo que se duerma en 5 minutos, en serio que no lo van a poder hacer nunca, ¿no? Y entonces viene otro desajuste ahora en el sueño que va a iniciar más tarde, ¿no? Y va a ir arrastrando otras cosas. Recuerden que les comenté, niño que se tarda 1 hora, que le quitan 1 hora de sueño, niño que tiene problemas en desempeño mental y en desempeño físico también, orgánico, motriz, lenguaje y otras cosas más, ¿eh? El humor, ¿Verdad? porque a veces de repente dice, bueno, ¿pero qué está de mal humor? ¿Qué es lo que le pasa? El tema del sueño también influye en el humor, ¿eh? O sea, Pero también también en el de los adultos. En sí, el de de los dos lados. un niño que no durmió bien, sin lugar a dudas, va a ser un niño con más episodios de berrinches. Sí, Sí. claro. Al día Aquí, siguiente, los días siguientes. Ujú. sí, total. Aquí Rolando nos pregunta, es otro tema también relacionado con el tema de la comida, dice que su bebé tiene 6 meses y medio y ya inició con la alimentación complementaria. Desde hace 15 días toma leche como colación. Por la noche despierta cada 2 horas por tomas de 2 onzas o más, desde las 9 hasta las 6 de la mañana. ¿Qué podemos hacer para que tanto el bebé como nosotros descansemos? Jorge, esto de la alimentación sí es toda tuya. Sí. Oigan, ¿y su pediatra ha revisado si no tiene algunos otros problemas? Yo no sé, por ejemplo, reflujo, intolerancia a las proteínas de la leche, alguna otra razón, le llamamos orgánico a cuando tenemos una excusa realmente, una enfermedad, una patología, ¿ok? Entonces, tal vez ahí su pediatra sería muy buena idea que pudiera revisar esos aspectos, ¿no? Sí, Francamente, sí. Y ver bien si también la alimentación complementaria es suficiente. Porque claro. si está en plena introducción de alimentación complementaria, a lo mejor no está comiendo bien y a lo mejor se despierta por hambre, pero muy bien pensado también, Jorge, el tema de poder ser a lo mejor una alergia a la proteína de la leche de vaca, en vista de que está comenzando con la introducción de algunos lácteos. Ujú. Entonces habría que ver qué es lo que están introduciendo y entonces tiene que consultar con su pediatra por fuerza Sí. y ver qué es lo que está pasando. Por eso es que se está despertando cada 2 horas en la noche y por eso no va a dormir ninguno. Sí es importante que consulten y vean. Interesante Ujú. el caso de Rolando. Espero que lo puedas resolver con tu pediatra. Y aquí nos quedan dos preguntas que son, Miriam dice, ¿hay forma de crear rutinas de sueño durante el día? ¿Cómo ayudar a que mi bebé no tenga problemas para conciliar el sueño? Y sería así como, sí, esta, y luego hay una última pregunta y ya. Por supuesto, a lo largo del día también podemos tener rutina. De hecho, les recomiendo tener una rutina a lo largo del día. Justamente hablé de las rutinas casa para organizar el día y antes de las siestas hagan una rutina relajante. Lo que ustedes tienen que revisar es el número de siestas que tiene que hacer aproximadamente su bebé para la edad que tiene y entonces leer sus señales de sueño, que es mi mayor recomendación. Cuando ustedes empiecen a ver señales de sueño en su bebé, normalmente es el momento adecuado para llevarlos, para ofrecerles una siesta. Hagan una rutina relajante antes de esta siesta para que acepten dormir. Así sabrás que lo estás también acostando en el momento adecuado, con suficiente sueño. Necesitamos tener suficiente sueño para dormir, pero no estar sobrecansados. Eso, número uno, a la primera pregunta, si se pueden hacer rutinas a lo largo del día. ¿Cuál era la segunda? No, la segunda ahorita se la voy a hacer, creo que esta va más para Jorge Dalia, porque fíjate, esta es Y Lara. me anexo a esta primera pregunta. Adelante, adelante, Recuerden que Jorge. había platicado en cuanto a la exposición a la luz natural, a la luz solar. Por higiene mental, es buena idea de salir de ese confinamiento de las casas. Cuando vamos un ratito, tal vez al parque de enfrente o digo, depende de dónde viven finalmente, pero un sitio que sea seguro, pero traten de tener alguna actividad con sus niños en ese momento, en horas tempranas de la mañana. Jugar, convivir con ellos, hacer algún tipo de esto. La exposición solar matutina es genial para enseñar al cerebro que por la noche deberá de dormir. Y por la noche, ya han mencionado, váyanle bajando al ritmo de actividades. Juegos, televisiones, pantallas, programas. No activen más al niño.
Si el niño va a entrar en una etapa de sueño, pues bueno, es ir bajando todo, ¿no? Tal vez música suave, si se pudiera poner luces cálidas. Las pantallas ya tienen, al menos los dispositivos modernos tienen en las configuraciones un apartado que dice luz nocturna, que es una luz un poquito ámbar, es la que yo tengo en mi computadora, ¿no? Y de verdad que lastima menos que la luz blanca que yo tenía antes, ¿no? Por supuesto. Entonces, es ir haciendo esas estrategias, ¿no? Pero sí, se puede. Esta sería la última pregunta y sería Lara. Nos pregunta si mi bebé está cruzando por una etapa en que le cuesta continuar dormido durante la noche, despierta llorando y ya le es muy difícil dormir. Me han dicho que es un trastorno del sueño. ¿Qué puedo hacer para apoyarlo a dormir? ¿Por qué les hago esta pregunta a pesar de que es una pregunta ya un poco más especializada? Porque creo que la situación de la pandemia y otras situaciones en particular han de alguna u otra manera activado este problema de sueño en muchos niños. No dice la edad Lara, por lo que estoy viendo dentro de las preguntas. Sin embargo, sí de repente, ¿cuáles serían inmediatamente los consejos o los tips que se le pueden dar para poder actuar en este caso con bebés que de alguna forma puedan tener el mismo problema? Bueno, si habláramos genéricamente, un trastorno de sueño lo definiríamos como un problema para iniciar o para mantener el sueño y que ocurre durante la semana más de 2 o 3 veces y que eso se está replicando entre 1 y 3 meses de manera continua. Eso es un trastorno de sueño. Eh, no sé a qué se refieren con tengo problemas de sueño. Ahora, vamos a suponer que sí existiera alguno, ¿ok? Porque sí puede ser. Y lo llevan con un médico o con alguna persona que va a hacer esto. ¿Qué hacemos? ¿Damos medicamento de primera intención? Por supuesto que no. No, no, no. ¿Qué hacemos inicialmente? Organizamos las rutinas de sueño. Revisamos, interrogamos sobre los hábitos de sueño que tienen con este niño y la gran mayoría de las veces, tan solo reorganizar estas actividades hace que el niño pueda conciliar el sueño de una manera más, vamos a llamarle natural, finalmente, ¿sí? Entonces, no es medicamento para todo. De hecho, la FDA no nos permite, están restringidos los medicamentos en general para los trastornos de sueño, salvo algunas muy poquitas excepciones, francamente, ¿sí? Pero usualmente nos funciona bastante bien reorganizar esos hábitos iniciales. ¿Okay? Qué bueno que está reconociendo que pudiera tener algún problema, acérquese con su médico y averigüen cómo son esos hábitos, esas rutinas que usted está estableciendo. Seguramente que eso le va a ayudar de una mejor manera. Total. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que es importante ver las rutinas. Si no es la rutina y hay algo más, siempre consulten. ¿Verdad? Es muy importante. Y Sí, fue bueno, muy ya oportuna. pues de verdad, en primer lugar, agradecerles de verdad por haber compartido y por haber contestado todas las preguntas que las mamás nos han hecho. Yo me imagino que vendrán más adelante y se las vamos a enviar también para que puedan contestarle directamente a ellas. Y pues agradecerles de verdad por haberse conectado hoy a todas las mamás. No sé si quieren dejar un último mensaje, Dalia y Jorge. Cortito, ¿eh? Cortito. Bueno, el mensaje que siempre me gusta dejar cada vez que salgo en un live es la forma en la que duerme tu bebé, bien o mal, no es una medida de tu maternidad. Entonces, lo están haciendo bien, ser mamá es difícil y siempre se vale buscar ayuda en los temas que sientes que la necesitas. Excelente. Bien. Y por otro lado, en cuanto al desarrollo mental y desarrollo neurológico, no hay una estrategia única para favorecerlo. El sueño es uno de tantos elementos, pero es un elemento muy importante en el que nosotros podemos hacer mucho para favorecer el crecimiento de ese cerebro que está en continuo cambio. El cerebro es plástico. ¿A qué me refiero con plástico? El cerebro se acomoda, el cerebro va modificando sus estructuras y funciones de acuerdo a lo que va recibiendo, de acuerdo a lo que va necesitando. Si nosotros le ayudamos a crear esas necesidades, el cerebro se va a desarrollar de una manera favorable. Muchas gracias. Siempre estén pendientes, por favor, mamás, papás, del cuidado del sueño. A veces en consulta, o los médicos no preguntamos, o los papás tampoco lo expresan, porque a Total. los dos se nos hace como que es una etapa, y ya hace rato hablamos de esas etapas, ¿no? Entonces, es muy oportuna la intervención que ustedes tengan, pueden intervenir durante sus consultas, por favor háganlo y den todas sus dudas, todas deben ser contestadas. Excelente. Ya para finalizar, Charlie, por favor. Entonces, ya para finalizar, importante de verdad agradecerles a ustedes. Y uno de los puntos importantes con respecto del sueño, para hacer un pequeño resumen como tal, es recordar que el cerebro
pues prácticamente se está desarrollando en casi 1 millón de conexiones por segundo, recuerden, de día y de noche. Entonces, es muy importante entender que el sueño es fundamental. ¿Cuándo comenzamos a hablar del sueño? ¿Cuándo entendemos la importancia del sueño? Cuando no dormimos. Y eso es lo que no queremos que suceda, sino que dentro de las rutinas el sueño sea algo prácticamente normal. Recuerden también la alimentación, recuerden el DHA, el MFGM, dos componentes importantes que el doctor Rueda les comentó también al principio. Y una de las cosas que yo siempre cierro y para mí es fundamental, para crecer no solamente se necesita la alimentación o dormir, se requiere del apapacho, del cariño, del amor, de la atención. A veces la gente habla solamente de, no, bueno, es que yo le doy la calidad suficiente. Es cantidad y calidad, son las dos cosas juntas. Entonces es importante entender que si lo quieren hacer bien y su bebé crezca bien, busquen tener sus rutinas, denle amor y cariño, una alimentación correcta y, por supuesto, pues siempre con la palabra es imitando las acciones que ustedes hacen, porque ellos van a ser prácticamente el reflejo de ustedes. Muchísimas gracias y de verdad, pues un saludo. Gracias, Dalia, gracias, Jorge, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Buenas noches.